Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de un concepto de Lotman que recordamos, por si no viste el video anterior, es un referente de la escuela de Tartu, que es una escuela rusa contemporánea de semiótica que surgió a mediados del siglo XX. Bueno, algunas de las categorías importantes que va a decir Lotman son la de cultura, frontera, traducción, semiosfera y memoria. En el video anterior vimos los conceptos de memoria y de cultura. Ahora vamos a continuar un poquito con esos conceptos, pero vamos a hacer énfasis en el de semiosfera. Para pensar la semiosis hay que ver la cultura entendida como texto, como un entramado complejo de signos que se entrelazan. Hemos dado el ejemplo de que dentro de una cultura, entendida como texto, hay otras subculturas, es decir, otros subtextos que pueden ser las distintas religiones, las distintas formas de alimentarnos, las distintas eh, maneras de reproducirnos, las distintas maneras de vestirnos dentro de una cultura. La idea de un continuum semiótico llamado semiosfera en analogía con el concepto de biosfera. Dentro de ese entramado hay, eh, hay un entramado que está vivo, es decir, que hay signos que tienen un sentido en ese entramado, que a la vez chocan con otros entramados. Por ejemplo, una semiosfera religiosa. Dentro de una cultura religiosa puede haber varias semiosferas de distintas religiones. Y en cada grupo, en cada semiosfera, hay vida de signos dentro de ellas. Ocupado por formaciones de diversos tipos y en diversos niveles de organización. La semiosfera es el espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia misma de la semiosis. La semiosis son los signos puestos en acción. Por ejemplo, en un tejido cultural argentino hay muchos subtejidos o entretejidos de distintas provincias. Y dentro de cada provincia hay distintas comidas típicas, hay distintos dialectos, sociolectos, es decir, hay una cultura que está viva, que está poniendo los signos en acción, porque para esa cultura, la tonada cordobesa tiene un sentido de ser dentro de la cultura cordobesa. Ahora, si en una provincia como Misiones una persona habla con tonada cordobesa, puede descolocar a su semiesfera. Puede ser que esa persona haya venido de visita o perteneció algún tiempo ahí. Es decir, pensemos la semiosfera como la biosfera, ese espacio donde hay vida y hay signos que existen ahí, que están interactuando. Los rasgos distintivos tienen carácter delimitado, es decir, cada semiosfera tiene frontera y traducción. Pensemos en un país. Pensemos en Argentina como un país, una semiosfera que tiene su tejido con sus creencias, sus valores, sus maneras de comer, de escuchar música, de respetar a sus próceres. Y pensemos en un país limítrofe que puede ser Brasil y en otro que puede ser Paraguay. Entonces, hay más países limítrofes, pero pongo estos de ejemplo que son los que están acá cerca de Misiones, los que limitan Misiones. Entonces, Argentina limita con Brasil y limita con Paraguay. Esa frontera, es decir, es donde se chocan las dos semiosferas. Y pasar de una semiosfera a la otra semiosfera implica un proceso de traducción. Y eso se puede entender fácil cuando hablamos de el idioma. Cuando pasamos de la semiosfera argentina, hablamos en nuestro idioma, pasamos a la semiosfera de Brasil, hablamos portugués. El pasar esa frontera implica aprender a utilizar los signos de esa semiosfera, a interpretarlos, a entenderlos, a comprender esa cultura. Por ejemplo, Brasil y su idioma, o el guaraní en Paraguay.
Dentro de los rasgos distintivos encontramos la irregularidad semiótica, es decir, en esa semiosfera hay centro y hay periferia de los sistemas. Pensemos en un país, en este caso voy a poner de ejemplo Argentina, pero vos pones de ejemplo a tu país. Tu país es una gran semiosfera que tiene una capital. En este caso, Argentina tiene a Buenos Aires, es decir, hay un centro donde hay ciertos sentidos que juegan y que tienen valor en el centro, en Buenos Aires, y hay otros sentidos que no tienen valor o tienen poco o parecido o no tanto en la periferia, que son las demás provincias en este caso. Por ejemplo, para una persona de Buenos Aires, puede ser que el ritmo de vida acelerado, vertiginoso, compulsivo, sea parte de su semiosfera y tenga un sentido, hablar también más rápido y apurado, que una persona de la periferia de otra provincia habla más pausado, con más espacios, más silencio, es decir, hay muchos valores. Puede ser que una persona del centro valore más ir al cine, al shopping, al museo, a las distintas actividades que le propone el centro de esa semiosfera. Que por ahí a una persona de la periferia eso no le signifique un valor eh, en especial. Y dentro de lo mismo con las comidas, las canciones, todo. La música que se escucha en Buenos Aires, en teoría, así tradicional, es el tango en otra época. Pero cada provincia tiene su música regional, es decir, y es valorada dentro de esa periferia, dentro de esos lugares alejados. No quiere decir que la otra sea desprestigiada, puede ser que pondere más que en otra. Y dentro de esos rasgos distintivos está la profundidad diacrónica, es decir, hay memoria. Perdón. Y dentro de esos rasgos distintivos encontramos la profundidad diacrónica, es decir, las memorias. Vamos al ejemplo de la música. En la semiosfera argentina está de moda eh, la música trap o urbana, reggaetón, cumbia. Pero hay memorias de otros signos artísticos, musicales, que también conviven, que no están capaz tan visibles, pero que también están, como el tango, el folclore, perdón, el chotis, la chamarrita, es decir, hay la samba, es decir, conviven las memorias dentro de las semiosferas. Y aquí algunos de los ejemplos. Semiosfera es todo ese entramado donde hay un sentido, donde hay signos eh, interactuando, viviendo. Por ejemplo, la semiosfera musical y la semiosfera literaria. Hay veces eh, los que saben de música conocen por ahí una composición, a leer partituras, a ejecutar instrumentos. Quizás las personas del ámbito literario manejan otro tipo de metáforas, otro tipo de recursos eh, figurativos, etc.
Hay veces que de una semiosfera se pasa a la otra y podemos escuchar canciones que formaron parte de alguna obra literaria, o hay veces que se utilizan canciones en obras literarias, es decir, se cruzan estas semiosferas, se dan estos cruces de frontera. Por ejemplo, otra semiosfera puede ser la pública y la privada. La semiosfera pública es aquella que compartimos todos los miembros de una sociedad, donde podemos estar, caminar, circular, con determinado código, respetando las normas, las calles, no vandalizando. Y después hay esferas privadas donde los signos corresponden a tu ámbito personal, privado, individual, y donde nadie puede eh, infringir esa semiosfera privada. Y la persona que ingresa a esa semiosfera privada sin tu autorización está transgrediendo eh, tu semiosfera. Es decir, hay códigos que se rigen también en la semiosfera pública y hay códigos que se rigen en la semiosfera privada. Lo mismo podemos pensar en las semiosferas sociales. La semiosfera del patrón, es decir, del empresario o del burgués o del capitalista, no es la misma que una semiosfera de una persona asalariada. Es decir, hay factores económicos que están mediando las relaciones. Hay una relación de poder, hay distintos tipos de lenguajes, distintos tipos de conocimientos, hay otros códigos sociales, hay cosas, actitudes, hábitos, creencias que tiene uno y no tiene el otro, y hay una determinada reglas que respetar y que no se pueden transgredir. Eso, por ejemplo, en el caso de las semiosferas sociales, donde hay jerarquías y estatus, no quiere decir que uno valga más que el otro, no, quiere decir que hay distintas formas de relacionarse y que algunas son bien vistas y otras no. Por último, podemos ver las semiosferas etarias, es decir, en los niños de determinada edad eh, hay distintos signos que forman parte de su vida cotidiana, como es el juego, la educación, la alimentación, la relación con los adultos. Y los adultos tienen otro tipo de semiosferas, que son otro tipo de lenguaje, otro tipo de pensamiento, otro tipo de educación, otro tipo de valores, y que es muy interesante cuando se da el cruce de una semiosfera a otra. Hay una traducción muy linda y eso se puede ver, por ejemplo, en las familias, cuando se interactúa con niños o niños con adultos. Hay semiosferas donde son aceptadas y determinados contextos, las relaciones parentales con niños y adultos, hay determinados códigos que se deben respetar y hay determinados códigos que si se transgreden forman parte de un ámbito eh, legal, judicial, penal, donde no se puede transgredir ciertos aspectos de las semiosferas de los niños que hay que respetar. Lo mismo si pensamos en las semiosferas regionales, tanto argentinos como paraguayos, si bien somos hermanos de la patria grande, hay una semiosfera que nos divide, que son las semiosferas idiomáticas, las costumbres, las creencias, las tonadas, la alimentación, la manera de relacionarnos, la cortesía, los saludos. Es decir, hay un montón de semiosferas que van a limitar estas relaciones y puede ser que una interactúe con la otra sin ningún drama, o puede ser que según el grado de complejidad, por ejemplo, si es un guaraní muy cerrado, el argentino por ahí que no comprende el otro idioma no lo entienda. Ahora, si es un guarañol que mezcla español con guaraní, puede ser que entienda un poco más. Es decir, hay traducciones, hay juegos que, que se despliegan. Pero no nos olvidemos que estas son las características. Carácter delimitado, irregularidad semiótica y profundidad diacrónica.